comunicación vía telefónica con José Luis Montenegro. Él es periodista, escritor, autor de un libro que se titula Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa. José Luis, antes que nada, un saludo y gracias por aceptar la invitación a conversar con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás? Muy buenas noches ya. Buenas noches, Pepe. Un gran abrazo a ti y al auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. Bueno, tú acabas de escribir un libro que se llama así, Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa. ¿Está sonando una alarma ahí junto a ti? Sí, es una alarma, pero nada grave. Sí, recientemente escribí el libro Los Chapitos. Es una radiografía, como bien lo mencionas, criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, y de por lo menos una década de estudio, querido Pepe, he estado indagando acerca no solo de la vida criminal, es decir, del modus operandi de esta facción del cártel de Sinaloa, conocida como los Menores también, sino en cada una de las actividades que hacen estos personajes con nombre y apellido. Me refiero a Iván Archibaldo, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio y a Joaquín Guzmán López. Parecería un buen timing, Pepe. En tu libro explicas algo que nos parece muy interesante, y eso es parte del interés que tenemos nosotros para comentarlo de viva voz. Tú hablas de una operación que se llamó Mongoose Azteca, resultado de un plan de inteligencia militar binacional que empleó tecnología avanzada y meses de investigación para lograr la segunda detención del Chapo, del hijo del Chapo, después de aquel conocido Culiacanazo, aquel intento fallido de captura. Esto fue, si no me equivoco, en 2019. Es correcto, sí, es una operación de inteligencia militar, como bien refieres, Mongoose Azteca, que la verdad hasta hace poco se conocía. Yo la di a conocer inclusive con documentos oficiales, Pepe, donde se avala la compra de al menos 4 aviones no tripulados de la empresa Arcturus, que es estadounidense, por un valor de $4.4 millones. Y estamos hablando de una operación quirúrgica en la que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues adiestrados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, pues avalaron a estos agentes para que pudieran ellos utilizar un programa conocido como AMOS, que era el Sistema de Operaciones de Vigilancia Aéreas y Marítimas, por sus siglas en inglés. Y lo que ellos lograron fue detectar las comunicaciones del hijo del Chapo, pero no solo las comunicaciones vía teléfono, valga la redundancia, sino también las operaciones que él hacía a través de diferentes casas. Hay por lo menos 4 casas, querido Pepe, en el que Ovidio Guzmán estuvo operando, y al final se dio el operativo para su detención en el poblado de Jesús María, en Sinaloa. Está muy interesante porque hablamos de que hay una interferencia y una injerencia por parte del gobierno estadounidense en materia de seguridad e inteligencia para agarrar a uno de los hijos del Chapo. No nos vayamos lejos, porque es muy probable que la operación que dio por la detención o captura o traición de Ismael Mayo Zambada también se haya orquestado con un programa similar, pero ahora con aliados que serían los propios hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Exacto, ahí las autoridades mexicanas habrían tenido una alianza con los hijos del Chapo Guzmán, y por eso se dio pues el secuestro. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno ha levantado la voz para reclamar a Estados Unidos información sobre lo ocurrido, porque el gobierno se quedó aparentemente sin haberse enterado de que esto había sucedido. ¿Cómo te lo explicas si había de alguna manera un entendimiento con las autoridades de inteligencia militar? Yo creo que va por ese sentido, en el que los hijos del Chapo ya habían inclusive hablado con autoridades estadounidenses. Tengo fuentes cercanas que ya habían estado tratando de pactar para llegar a Estados Unidos y tener mejores condiciones de reclusión, y sobre todo una libertad condicional que les permitiera seguir con sus familias. Recordemos que tan solo Joaquín y Ovidio Guzmán López son los 2 hijos del Chapo que tienen menos cargos judiciales en Estados Unidos, y los que muy probablemente van a salir en máximo 5 años en libertad en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa operación quirúrgica realizada por Joaquín Guzmán López ya también estaba pactada desde la propia entrega y extradición de Ovidio Guzmán. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos de alguna manera querían intercambiar una pieza fuerte de este ajedrez criminal para poder tener un periodo más laxo en Estados Unidos, y se logró. Al final del día también existe otra hipótesis que he manejado en medios de comunicación, Pepe, que es muy probable que el propio presidente de México, expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya utilizado u ocupado a una de sus piezas políticas, en este caso el gobernador Rubén Rocha Moya, para poder entregar al Mayo Zambada y eliminar de esta jugada de narcopolítica que se vive hoy día a uno de los elementos que pudieron haber
pues tensado aún más la relación compleja que tiene el cártel de Sinaloa con Morena. Es muy probable que Rubén Rocha Moya haya accedido a entregar al Mayo Zambada a cambio de que se le quitara ese tufo a la administración reciente de Claudia Sheinbaum, para que se quitara ese tufo de su injerencia en las elecciones mediante ese financiamiento de campañas turbio. ¿Y tú crees que le salió el tiro por la culata? Totalmente, porque vemos que también hubo un cabo suelto que se llamó Héctor Melesio Cuen, que lamentablemente falleció en esa entrega. Muy probablemente él pudo haber hablado más de ese acuerdo, se le salió de las manos este pacto criminal que tenían, y al final del día el Mayo Zambada tiene una carta muy poderosa, que es pues su propia palabra y su propia vivencia de más de 5 décadas en el mundo del AMPA. Ese puede ser por una parte, y de alguna manera el gobierno de Estados Unidos lo está presionando para que hable, si es que quiere hablar, con la pena de muerte, pero es muy seguro también que el gobierno de México pues no tenga los elementos suficientes para poder regresarlo al país para enjuiciarlo como ellos querían. Entonces, de alguna manera están tratando de acabar con este juego de tensiones, pero dudo mucho que lo logren con la entrada ahora de Donald Trump a la presidencia. Exacto, a eso iba efectivamente. Ya ves que el próximo presidente de Estados Unidos está catalogando desde el primer día de su próximo gobierno como terroristas a los cárteles mexicanos. Esto debía ser preocupante para México. ¿Y qué implica que Donald Trump vaya a emitir algún decreto en ese sentido? Yo creo que en el momento en que Donald Trump catalogue a las organizaciones criminales como terroristas, que a ver, hemos visto las expresiones de violencia que yo creo que ni en la época de bonanza, digamos así, el cártel de Medellín en Colombia, había esas expresiones, pues son similares, explosiones de coches bomba, por ejemplo en Guanajuato, el asesinato de un alcalde como el de Chilpancingo en Guerrero, el cual pusieron su cabeza sobre el toldo de una camioneta. Es decir, el día en que Estados Unidos cataloga a las organizaciones es muy probable que haya una injerencia militar aún más fuerte, Pepe, no solo con aviones no tripulados. Por allí circula una biografía de un ex secretario de la Defensa o del Departamento de Estado, en el que Donald Trump por ahí del 2000, me parece 14, 15, igual y estoy mal en el año, me corrigen, él ya coqueteaba con la idea de invadir México con el uso de aviones no tripulados, entonces con drones. Yo creo que por ahí va, y es muy, muy probable que el ahora presidente de Estados Unidos tenga mayores incentivos para hacer una especie de guerra interna, una guerra balada en México. Te interrumpo. Puede ser que se dé no precisamente una invasión como tal, porque desde que México invadió Estados Unidos, desde que Estados Unidos invadió México, el general Pershing, ¿te acuerdas? Cuando en 1916 venía por los huesos de Pancho Villa, pues no había habido una situación semejante de tal peligrosidad, ¿no crees? Totalmente. Podría ser una política o una invasión suave, ¿no? Como él ha referido a este tipo de guerra, esta guerra suave. Ahora, ¿crees tú que la Defensa Nacional, José Luis Montenegro, Defensa Nacional pueda volver a trabajar con la inteligencia militar estadounidense, con ese sistema de vigilancia AMOS, por sus siglas en inglés, Air and Marine Operation Surveillance System, pueda volver a operar, por ejemplo, para dar con el Mochomito, por ejemplo, que mató a un agente muy, muy cercano a Omar García Harfuch apenas la semana pasada, pueda operar, pues, para desmantelar o desarticular la acción nociva de los cárteles que llevan el fentanilo, que es la gran amenaza, la gran plaga en Estados Unidos que está matando más que ninguna otra droga? Eso va a requerir mucha voluntad política, y vamos a ver si Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch quieren entrar en esa política, en esa amistad y entendimiento bicentenario en política exterior en términos de seguridad. Yo, la verdad, lo dudo bastante. Yo creo que el que se quiere llevar las medallas y coronarse como el Batman de México, el Batman del narcotráfico, lo he denominado yo, Omar García Harfuch, va a impedir que se relacione mucho también con Estados Unidos las operaciones. A ver, Tengo informes y tengo las mismas fotografías y videos que publiqué en mis cuentas de redes sociales, en TikTok sobre todo, de las casas de Ovidio Guzmán. Pepe, hay otras casas de otro capo poderoso, el Chapo Isidro, que también vigilaron durante muchos años y sigue en libertad. Es decir, creo que el que el gobierno de México sea permisivo con los narcos es porque hay complicidad absoluta y no los han querido agarrar simplemente porque no quieren. Ojalá que Estados Unidos de alguna manera presione para que se puedan capturar a estos líderes de la mafia, aunque sabemos, tú y yo, que aunque se capturen y se
trate de dinamitar un cártel van a surgir nuevas cabezas y esto parece no tener fin. Te agradezco muchísimo, José Luis Montenegro, a reserva de ampliar toda esta comunicación, porque evidentemente estamos muy interesados por todo lo que está sucediendo justamente en Sinaloa y otros puntos clave donde entendemos que esta política de abrazos no balazos ya es historia. Totalmente, nada más corregir, era 2019 el año que Donald Trump coqueteó con la posibilidad de invadir México mediante aviones no tripulados. Pepe, muchas gracias por el espacio y recordarle nada más a tu público, Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, está disponible en todas las librerías del país y también en tiendas digitales. Estás abriendo la conversación. Sí, pues te agradezco muchísimo, José Luis Montenegro, que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. José Luis Montenegro, periodista y escritor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.